Mi pregunta es, ¿cómo llegamos a ese 7 de enero? Me parece que en esa línea habría una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta corta creo que es la explosión de una tensión, la explosión de una tensión en un momento en el que hay un hecho gatillante, que es la fuga de Adolfo Macías Fito, el líder de los Choneros, que ha sido históricamente la organización criminal en Ecuador, que ya desde hace casi 20 años ha tenido algunas operaciones, pero creo que el análisis sí debe de darse más allá. Tendríamos que pensar cómo funcionaron las dinámicas de seguridad en Ecuador desde los últimos quizás incluso 25 años. Ecuador tenía un ascenso en su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la medida estándar por la cual suele medirse la seguridad en términos comparativos, por la facilidad de medición que hay entre tantas a nivel nacional, subnacional, incluso local. Y ese tema hace que si nos ponemos a ver la gráfica, cómo terminó avanzando, Ecuador históricamente ha tenido una tasa que ha estado por debajo de la media regional. Históricamente Ecuador no ha tenido grupos de crimen organizado ligados hacia actividades bien sea revolucionarias o delictivas, pero Ecuador sí ha tuvo un incremento en los 90s de una crisis económica, una crisis clara que terminó llevando a ingobernabilidad, a una crisis política, a una crisis de corrupción, y que eso hasta alrededor del año 2005, 2006, 2007, existía una tasa al alza, digamos, de los homicidios por casi 1.000 habitantes, y que en una concertación que hubo de los diferentes movimientos sociales y de las diferentes bancadas de izquierda desde los años 2006 hasta 2007, donde termina Correa posicionándose y llegando a la presidencia, empieza a haber una tasa a la baja. La tasa a la baja de la delincuencia llega a su nivel máximo en 2016, donde Ecuador tenía una tasa de homicidios por casi 1.000 habitantes igual a la de Estados Unidos. La tasa era igual a la de acá de Estados Unidos y estábamos en 5.8 y sigue siendo eso alto para estándares de Europa del Oeste quizá, pero sí es una tasa bastante baja para América Latina, siendo el segundo país más seguro detrás de Chile, lo posicionó en una situación favorable. ¿Qué pasa en 2017? En 2017 existen diferentes cosas, como mencionamos justo al anterior estaba acá, Correa tuvo una relación diferente con los grupos organizados. La relación era más simbiótica y esa relación simbiótica se anclaba en la idea de que no se percibían a los grupos delictivos como un origen de la maldad del ser humano. Los grupos delictivos no eran producto de una persona que tiene maldad intrínseca o que está actuando en su libertad. La interpretación que tiene esta visión desarrollista de Correa es que el crimen organizado es producto de la falta de oportunidades económicas y esa falta de oportunidades económicas hace que el delincuente de a pie, la última rueda del coche, no sea el malo de la película, sino sea el cabecilla el que es el malo. Entonces, ¿qué se hace con el cabecilla? El cabecilla se lo captura, pero a los rangos bajos no los vamos a catalogar como personas no deseables, sino que vamos a aplicar una política social, de inclusión, de diálogo, de privilegios, incluso en el sistema penitenciario, dar mucha cabida a eso. Lo que cuando Correa sale en 2017 cambia drásticamente con el giro que tuvo Moreno y la política que mantuvo Lazo. ¿Qué políticas tuvieron ellos mayormente? Una política que era más tensional, más confrontativa, y una política que tomaba al delincuente o tomaba a la persona que iba en contra de la vida como una persona que estaba haciendo daño a la sociedad y que por lo tanto tenía que recibir consecuencias drásticas. Las políticas, tanto durante Moreno como durante Lazo, no se aplicaron de manera correcta. Hubieron varios errores procedimentales, errores técnicos, donde se empezó a dividir a los pabellones en base a los grupos organizados, se ponían los cabecillas y las cárceles se volvían un espacio de reproducción de criminales y de reproducción tanto cualitativa como cuantitativa de futuras bases que salían a la calle y aumentaban el brazo armado de las pandillas. Eso sumado a que en Ecuador sucede la muerte de
tanto de Junior como de Rasquiña, dos cabecillas de esta banda de los choneros, que generan divisiones. Entonces, estructuralmente, al crimen organizado, históricamente en Ecuador existir solamente los choneros y Ecuador ser un país eminentemente de tránsito, donde Correa negociaba con estos grupos y enfatizaba la idea de que en tanto y en cuanto exista orden en el país y no existan atentados, no existan impactos hacia la sociedad, su trato hacia estos grupos delictivos iba a ser más como víctimas de un sistema exclusorio injusto que como victimarios de la ciudadanía, en tanto y en cuanto el tema de Ecuador se mantenga en tránsito y la seguridad de Ecuador siga mejorando como vio esa mejora. El tema es que durante la aproximación de Moreno y de Lazo, la aproximación es confrontativa y eso, sumado a que existe una división de las pandillas, producto de la muerte de dos cabecillas por riñas internas, por ajuste de cuentas, hace que se dividan esos grupos y exista una alianza más fuerte con carteles mexicanos y estos cárteles mexicanos tengan una relación de pugna interna en Ecuador, siendo Ecuador un país cada vez más clave por su condición de ser un país dolarizado y por su condición de tener uno de los 3 puertos más grandes del continente en cuanto a volumen neto, que es Guayaquil. Entonces, estos factores juegan y hacen que en Ecuador se haya vivido un momento tenso. Vimos la muerte de Fernando Villavicencio a mediados del año pasado, en agosto del año pasado, que ya nos avisoraba eso, la muerte de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, una situación de ola de violencia en Ecuador y un ascenso del crimen organizado que veníamos mencionando drástico, pero que llega a un punto crítico por un evento gatillante. Suele ser así los fenómenos sociales. Existe algo que ya se está cultivando, algo que está en una olla de presión, pero se necesita ese último empuje, como se diría en el argot popular, esa gota que colme el vaso para que efectivamente se desplieguen los mecanismos que estaban en ciernes en el país. Y eso precisamente fue la fuga de Fito, donde en los grupos de delincuencia organizada, los lobos, los choneros, los tiguerones, las águilas, los chanequiles, ahora que ya están identificados los que determina el presidente como grupos terroristas, que efectivamente en este momento existe mucha incertidumbre de ellos sobre cómo va a funcionar el organigrama, sobre qué es el futuro, cuál es el devenir que hay en cuanto a las relaciones que tenían ellos, tanto con grupos mexicanos como a la interna, sus pugnas, sus vacunas, cómo se las dividían, todos esos temas ahora están en el aire y eso hizo que ese miedo, esa incertidumbre haga que las personas, los grupos de delincuencia organizada quieran tomar acción y demostrar liderazgo, dar un paso al frente y en la incertidumbre de no saber cómo va a reaccionar la policía y cómo van a reaccionar las bases. Oye, Paul, aquí hay algo que está excelente la explicación, especialmente cómo estos grupos se internacionalizaron, ¿no? Y hicieron todas sus alianzas estratégicas con los otros grupos delictivos del crimen organizado latinoamericano, como pueden ser en Colombia o en México. Y obviamente Ecuador, por tanto, por ser un país dolarizado, como tiene unos puertos grandísimos de exportación, es un sitio de interés. Pero ¿cómo llegaron a tomar tanto poder esto? Hablamos de la crisis económica de los años 90, pero no me queda claro cómo estos grupos fueron tomando tanto poder y relevancia. Es que hubo una cohabitación entre ellos y el correísmo. Entiendo que el correísmo se dedicó precisamente con las transferencias directas a la población, las ayudas sociales, disminuye también el crimen porque aumenta la calidad de vida de ciertos sectores de la sociedad, pero ¿qué existió allí? Una especie de cohabitación de que estos sectores fueron dejados en sus cúpulas de pues narcotráfico, corrupción, cualquier otra cosa, es lo que no me queda claro. Sí, yo creo que en eso, si lo vamos a explicar quizá de manera organizada y por fines analíticos más sencilla, yo creo que en esa relación Correa tiene una aproximación hacia el crimen que es una aproximación propia de su ideología política y propia del particular mecanismo que él aplicó, que es conciliatorio. Entonces, él a los grupos organizados, de hecho, él tuvo aquí uno de los grupos que históricamente en Ecuador han sido ligados más hacia robos callejeros, pequeñas pugnas, riñas, y que en los 90s y en los 2000, en los inicios de los 2000, eran un grupo peligroso, digamos, pero que peligroso en términos de mucho robo menor y muchos robos no violentos y algunos robos violentos y algunas riñas entre pandillas, era un grupo que se llamaba los Latin Kings. Correa, de hecho, explícitamente, y lo puedo citar textualmente, él los trata a los Latin Kings como Boy Scouts. Él dice que son parecidos como en Estados Unidos existen los Boy Scouts,
en Ecuador existían los Latin Kings, que ahora la diferencia era que estos, los Latin Kings, que tienen sedes en diferentes países de América Latina, incluso ahora en Estados Unidos, era un grupo que se dedicaba a actividades ilícitas, pero que tenía una base donde se pensaba en el tema de la conciencia social y de una agenda de izquierda dentro del que se culpaba la razón de su condición a la falta de oportunidades económicas y al neoliberalismo y a la exclusión y al enriquecimiento de las élites. Correa con estos grupos genera un diálogo y en el Ministerio de Inclusión Económica y Social se busca reinsertarlos de la sociedad, lanzando proyectos de desarrollo, proyectos de emprendimiento, préstamos de intereses ínfimos, transferencias de dinero, varios mecanismos que hacen que con estos grupos la relación de Correa sea bastante buena. Ahora, ¿qué hace Correa y cuál es el acuerdo que Correa tiene con estos grupos? ¿O cuál es la aproximación que dentro de las mesas de diálogo hubo y existió en el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Él iba a extender la mano en tanto y en cuanto el objetivo de esos grupos iba a ser no generar daño a la población ecuatoriana. Entonces, la preocupación de Correa no estaba tanto en que dejemos de exportar droga, porque su idea era de tanto con su relación particular que tenía con Estados Unidos, el imperialismo y en general otros países, la idea de, ok, si estamos exportando droga, esa afectación sobre todo se va a ver en los países de allá y no nosotros. Entonces, lo que sí yo quiero dejar en claro, decía Correa con estas personas, es que yo quiero que en Ecuador exista desarrollo y paz, digamos, a la interna. Entonces, si a la interna ustedes, incluso grupos de organizados, hacían en la costa las famosas limpiezas sociales, que se declaraba de manera absolutamente arbitraria un toque de queda y ellos se dedicaban a combatir a la delincuencia común. Entonces, sí, existía esta relación con el correísmo que tenía otra aproximación, pero también estamos hablando de un momento del país donde había mucho dinero. Entonces, al haber mucho dinero, habían las herramientas financieras para tener proyectos de ayuda social, de emprendimientos, de tasas de interés preferenciales, subvencionadas, entre otras cosas, que a partir de 2015, 2016, 2017, esa situación cambia producto de una erupción volcánica que tuvimos acá, un terremoto en 2016, la apreciación del dólar, la devaluación que hubo del sol y del peso, todo eso que hacía Ecuador menos competitivo y que nosotros siendo una economía dolarizada necesitamos tener una balanza comercial positiva. Toda esa situación hizo que la situación o el contexto que tenían los grupos de crimen organizado sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque decimos, ahora, el Estado no tiene una posición amiga, no tiene una posición conciliatoria, sino tiene una posición completamente confrontativa con los grupos de crimen organizado. Entonces, si tiene una posición confrontativa y no tenemos trabajo, tenemos deterioradas nuestras condiciones económicas, entonces es mucho más atractivo unirme a un grupo de crimen organizado y tener una oportunidad de ascenso social o de mejores ingresos que dedicarme a tratar de ganar los cada vez más ínfimos puestos públicos o puestos privados, porque la economía del país no andaba bien y sigue sin andar bien. Y entonces cambia un poco eso. Dos factores. Correa tenía una relación mucho más de diálogo, mucho más amigable, dialógica, y los gobiernos posteriores, que es natural más en los gobiernos de derecha, una idea de confrontación para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, siendo eso más importante que el de los delincuentes, ¿no? Entonces, de esas dos perspectivas, donde se ve a los delincuentes como víctimas de la sociedad o donde se ve a los delincuentes como victimarios de la sociedad, hace que el delincuente tenga una relación diferente con el Estado. Y en el segundo momento, en una situación donde hay más bonanza económica, más oportunidades de trabajo, entonces el riesgo de ingresar al crimen organizado, porque entrar al crimen organizado implica riesgos hacia la vida, hacia la propiedad, hacia la vida de nuestros familiares, sopesan menos porque mis oportunidades laborales son prácticamente nulas en esos entornos, entonces el riesgo que asumo no compensa la posibilidad de ingreso o de beneficio que puedo tener, y como sujeto digo, ok, me beneficia más dedicarme a robar, a unirme a una pandilla, a volverme parte de un grupo de crimen narcotráfico, que dedicarme a trabajar porque no hay trabajo y no encuentro oportunidades y me dejaron de dar el bono. Entonces, opera un poco en esta lógica.
Mira, Paul, fíjate qué interesante. Yo rescato varias cosas de lo que comentas porque creo que ahora ya los que nos están escuchando aquí por la radio tienen un panorama un poco más claro de qué es lo que estaba pasando en Ecuador incluso desde los años 2000 y cómo llegamos a esta situación, ¿no? Yo destaco aquí varias cosas, por ejemplo, estas políticas que aplicó el presidente Correa en su momento, en lugar de ser confrontativas, fueron más de diálogo, fueron más de consensos, pero que funcionaron en un contexto donde tú bien dices, con dinero, había mucha bonanza económica y efectivamente lo que siempre decimos en este programa y lo que hemos hablado contigo, cuando la billetera, cuando el bolsillo está lleno de dinero, ahí todo cabe, todo funciona porque todo el mundo está contento. Pero ¿qué pasa cuando deja de haber dinero? Entonces, al final de cuentas, esta política evidentemente fueron totalmente negativas, fueron totalmente contradictorias porque no solucionaron el problema de fondo que fue erradicar la delincuencia y los incentivos para unirme a la delincuencia, sino que más bien al momento de que se va el dinero, estas pandillas, estas estructuras seguían ahí y lo que estaban era, digamos, anestesiadas. Y unido a que llegan este nuevo presidente, Lenín Moreno y Guillermo Lazo, que empiezan a confrontar para darle otra solución que yo creo que, bueno, ha tenido sus resultados, ¿no? Que hemos llegado a principios de 2024, enero de 2024, a los resultados de violencia extrema que hemos visto por los medios de comunicación. Entonces, aquí yo te pregunto, porque ya estamos 2024, ya estamos a escasos días de que se cumple esta primera etapa de los 90 días de Daniel Noboa. Estuvimos ya hablando sobre su candidatura, su posible elección como presidente y efectivamente llegó. ¿Cómo evalúas tú estos primeros casi 90 días de la presidencia de Daniel Noboa? ¿Cómo han sido esas políticas para atacar esa herencia, digamos, de Lazo, más confrontativas contra la delincuencia? Estas medidas que está aplicando están siendo encausadas para verdaderamente eliminar la delincuencia del país y dar incentivos a esa juventud, que creo que es lo principal, dar incentivos a la juventud para insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo lo ves? Justo lo que tú dices es muy, muy interesante, el tema de la contradicción. Yo creo que esa ha sido la gran dolencia de los países en América Latina, de la mayor parte de regímenes, porque la contradicción, bien sea cual sea el modelo que escoges, si es que lo aplicas de manera contradictoria, estás destinado al fracaso. Si es que Correa, por ejemplo, la política de Correa, yo creo que hubiese sido más coherente en términos de, ok, estamos buscando reinserción social, pero a la vez vamos a demostrar que las políticas de desarrollo en el Estado van a ser con probidad total y que vamos a ser muy honestos y si es que nos decimos que queremos buscar la equidad de las personas, buscar esa equidad en un término más generalizado y no que exista una clase política que se enriquece a costa de otra clase política. Si esa política se aplicaba sin contradicción, uno puede estar más o menos de acuerdo con las políticas de izquierda, más o menos de acuerdo con las políticas redistributivas, pero yo sí creo que cuando una política se aplica de manera coherente, la política tiende a tener más probabilidades de éxito. Lo mismo con las políticas de Moreno y de Lazo. Durante Moreno y Lazo, la corrupción fue completamente campante. Supuestamente se iba a erradicar la anterior casta política, si queremos meter términos de mi ley, y entrar a una situación en la que las personas efectivamente se maneje el Estado desde un modelo beberiano de eficiencia y tecnocracia, pero no se aplicó así, porque el presidente, el expresidente, el círculo del expresidente estuvo involucrado con la mafia albanesa y estuvo también involucrado con círculos y espacios de corrupción. Entonces, esta contradicción en los modelos hizo que ninguno de los dos modelos funcione de manera adecuada y esa falta de adecuación de las políticas hizo que se dé un entorno complicado. Ahora, el siguiente gobierno, que es el que tenemos ahora, el de Noboa, es un gobierno que hasta este momento las políticas, nos gusten más o nos gusten menos, no han estado involucradas en espacios de escándalos. Yo creo que es un poco inocente la idea que se tiene desde, sobre todo del sector privado y desde algunos espacios más académicos, de que es posible que llegue una persona a un gobierno de una sociedad que estructuralmente normaliza la corrupción en las prácticas cotidianas y deslinde completamente cualquier espacio de corrupción y que se empiece a funcionar todo de manera absolutamente impoluta. Eso, no solo que, imaginémonos el ejercicio hipotético de que fuese posible. Si fuese posible, sería ineficiente,
porque al estar las personas que están entrando a los cargos de representación y las personas a los que sirven, de los otros, de los que son beneficiarios de los cargos populares y los que son beneficiarios de las agencias estatales, estén acostumbradas a que las relaciones se den de manera absolutamente técnica, tecnocrática, si quieren al modelo noruego, al modelo alemán, la gente va a tener bastantes ineficiencias y confusiones, porque aquí es común que la gente llegue tarde a esas citas, entonces no podríamos tener un sistema automatizado de citas porque siempre tendríamos un retraso o simplemente la tasa de atención sería mucho más baja, y eso a muchos factores. Entonces, el gobierno de Noboa, yo creo que no se ha deslindado absolutamente de todas las prácticas que existen del olfato político en el entorno latinoamericano, pero sí que se han estandarizado. La estandarización ha hecho que la situación sea relativamente favorable y que el gobierno en este momento haya tenido una gestión que no ha tenido escándalos. Creo yo que ha sido una gestión donde en un periodo tan corto no se puede hacer una evaluación de aplicación de políticos o no se puede hacer una evaluación de redirección del país, pero sí creo que se puede hacer una evaluación del apagar incendios o de los eventos coyunturales que se dieron y la forma en la que se solucionaron. Entonces, en esa perspectiva, la forma en la que se dieron los eventos, las situaciones que estuvieron alrededor, la forma en la que se resolvió la crisis y la forma en la que se están proponiendo soluciones, creo que para un periodo de gobierno tan corto están siendo respuestas acertadas, veloces, eficaces. Si existe inexperiencia operativa y lo que ahorita hay una pugna fuerte entre Correa y Noboa, una pugna directa donde están enfrentándose tanto ideológica como personalmente por temas de sus pasados, donde Correa tilda que Noboa es inexperto. Y sí, se nota que no ha tenido la exposición que tendrían otros líderes a los entornos políticos. Pero eso tiene un aspecto, en mi opinión, positivo y negativo. El positivo es que muchas de las prácticas comunes de la política, que aunque no quieran y aunque lo quieran refutar muchos académicos de izquierda del país, el que no tengas esa exposición a prácticas y no las tengas internalizadas, incorporadas en lo profundo de tus aplicaciones, es positivo. Pero a la vez sí demuestra alguna inexpertise, sobre todo en momentos en los que no se puede comunicar de la manera ideal algunas de las cosas o no se aplica de manera ideal algunas de las cosas. Creo que en ese sentido el gobierno ha sido acertado, ha aplicado lo que ha habido que aplicar, pero sí existe o sería beneficioso que se dé un salto en cuanto a perfiles que tengan un poco más de experiencia y conocimiento en el entorno político. Oye, Paul, y además de esto, de hecho, rescato que estás reconociendo que para un periodo de gobierno tan corto y que además arranca con un plomo en el ala, porque no tenía ni siquiera 2 meses en el gobierno cuando pasó lo del 7 de enero, pues ha tenido una respuesta, digamos que eficaz, rápida en el sector y dentro de los parámetros que uno esperaría que un gobierno serio actúe. También se le entiende que es una persona que apenas incursiona en política, es muy joven, así que estar curtido en en las artes del realpolitik, como puede estar Correa, obviamente una brecha muy grande. Pero no es fácil, una cosa, claro. No es fácil y sería ingenuo también esperar eso, pero hablando de ingenuidad, hay algo que me hizo muchísimo ruido, que lo que acabas de decir, que es ingenuo esperar que para un país donde se ha internalizado tanto la corrupción, y todas las maneras, ¿no?, tan tropicales que tenemos en Latinoamérica de hacer política o de administrar también el aparato público. Es ingenuo esperar que, porque gane un individuo como puede ser Daniel Noboa, pero ahora vamos a salir un poco también de Ecuador, porque también cuando gana Milei, viene toda la expectativa general, tanto de los argentinos como del resto de latinoamericanos del mundo, que venía a romper, a acabar con lo que existía el peronismo y todo ese ancien regime de corrupción, clientelismo, populismo y cuanto. Entonces, ¿de verdad en Latinoamérica seríamos ingenuos si esperamos que un cambio radical en la manera de hacer gobierno no pueda inculcar estos grandes cambios estructurales dentro de la sociedad? Sí, yo creo que el tema está en que, ojo, las dos perspectivas son bastante peligrosas. Tanto pensar que en un día puede llegar un nuevo gobierno y erradicar de raíz la corrupción y reestructurar absolutamente el manejo de recursos públicos, como el otro lado de pensar de manera fatalista y absolutamente
desesperanzada de que es imposible el cambio y que estamos nosotros predestinados y fatalmente es inevitable, es inexorable que la corrupción va a estar en nuestro ADN y que no vamos a salir de ahí. Creo que los dos extremos son peligrosos. Lo que sí creo que es ingenuo pensar que si es que existe un cambio de las cabezas o la cúpula que está manejando un Estado, vaya a existir un cambio estructural de absolutamente todas las prácticas que están entretejidas y profundizadas, internalizadas en la sociedad. Entonces, yo creo que el proceso debe ser paralelo, tanto por un lado, traer funcionarios probos que se opongan a las grandes prácticas de corrupción. Yo creo que el primer paso, o donde es como en términos de salud, cuando en el siglo XVIII la incorporación del lavado de manos era la mejor inversión. Invertir en jabón, y lo que sigue siendo en las zonas marginales, invertir en jabón y en agua potable termina siendo la mejor inversión en términos absolutos que pueda hacer un país, producto de la mejora de salud, la reducción de los costos que tenga el Estado en hospitales, la mejora que pueda tener en términos de rendimiento de los trabajadores por menos días de enfermos, por menos afectaciones. Eso en situaciones extremas, esta solución es la más eficiente. Ahora, eso plantear esa solución en economías industrializadas y avanzadas europeas, por decir los países nórdicos o Alemania, es absurdo porque es el invertir en jabón o el invertir en mejorar la calidad de agua potable tiene rendimientos marginales que hacen que la eficiencia de la política sea mínima. Ahora, yo si es que hago una extrapolación de este ejemplo a términos de la corrupción, yo creo que en América Latina extrapolarlas y enfatizar una política de solución de los grandes problemas de corrupción, de los casos de escándalo de corrupción, es hacia donde se debe atacar en un primer momento. La primera fase de cambio del Estado es que tanto a nivel de las cúpulas, a nivel de quienes se incorporan al Estado, cuanto a nivel de la población, se busque mermar los grandes actos o los grandes escándalos de corrupción. Se busque mermar la corrupción en términos estrictos, que es la transferencia de dinero de manera ilegítima para recibir un beneficio por un cargo estatal. Ese acto, que es el acto más descarado de corrupción, el sacarse dinero en sacos, si se quiere, el meter una coima en dinero contante y sonante, es lo que generaría un cambio radical. Y eso sí creo que se puede cambiar al corto plazo, desincentivando, por un lado, desincentivando a la ciudadanía que ejecute esas prácticas por sanciones firmes, sanciones fuertes, cuanto desincentivando al funcionario por esa misma razón y porque tenga posibilidades de hacer carrera y de tener un buen rendimiento o un buen retorno económico. Porque ahora yo sí creo que mucho de eso también fue otra de las fallas del correísmo, que el correísmo planteó una idea, en mi opinión, bastante ingenua de la tecnocracia absoluta del Estado y que teníamos que entrar en las minucias y que cada cosa tenía que ser decidida de manera perfecta y técnica y objetiva y cuantificable, y eso fue una ficción total que nunca se aplicó, e invertir tantos recursos en buscar esos cambios de minucias cuando los grandes eventos no se han invertido es ineficiente. Es como que ahorita vayamos a Somalia a buscar e invertir en el sector de microchips. O sea, tú me vas a decir, ¿para qué inviertes en el sector de microchips si es que ni siquiera tenemos acceso a agua potable, a electricidad? O sea, ¿qué vamos a aprender con microchips? Lo mismo pasa acá. Si tú quieres entrar en las minucias de, ok, no solamente eso, sino que de cualquier forma, si tú tienes un sesgo, lo que mucho durante Correa fue eso, si tienes un sesgo que perciba de manera diferente a una persona por sus condiciones físicas tenemos que atacar eso. Y tú te preguntas y dices, ok, es cierto, eso lo vamos a tener que atacar en un momento, pero donde tenemos que centrarnos es que la gente deje de ir a las funciones públicas con dinero en el bolsillo, con 20, 40 dólares, para que con eso te agiliten un trámite, te den una licencia, te quiten un impuesto predial. Esas cosas que son las descaradas, las que son más fáciles de atacar, son las que en una primera fase deben atacarse. Y pues entonces en ese momento vamos a estar en una situación diferente y sin caer en un lado o el otro, decir, nada puede cambiar, o puede llegar una persona y en una semana con un chasquido de dedos va a reestructurar todo el Estado y esto se va a volver Noruega. Entonces sí.
No, te pregunté porque a veces, lamentablemente, yo he visto un elemento común en todos los latinoamericanos que somos muy fatalistas en estos aspectos, ¿no? Sin importar de qué lugar de Latinoamérica, cuando tú comienzas a hablar de estos tópicos, siempre te dicen, bueno, es que es así, está en nuestro ADN, nunca va a cambiar. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos entonces? Porque es un nihilismo casi que a punto kantiano. Pero dicho esto, es hora de hacer la pausa publicitaria. Y usted nos escucha en este instante a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del Búho Simpático, que nos conecta a ustedes con ustedes de Budapest, Hungría. Hoy estamos hablando precisamente sobre qué pasó en Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador a comienzos de enero? Cuando se fugaron los cabecillas, los principales cabecillas del crimen organizado de las cárceles, y básicamente la ciudad de Guayaquil estuvo inmersa en disturbios y motines que parecía que iba a llevar una crisis de gobernabilidad, y gracias a Dios el gobierno de Daniel Noboa en su momento pudo responder con agilidad y eficacia para controlar la situación. Entonces, hoy nos acompaña Paul Troncoso, que ya es amigo de este programa, ya nos había hecho un análisis sobre el candidato cuando Daniel Noboa todavía era candidato a la presidencia, y hoy seguimos hablando y discurriendo sobre esto, cuáles son las razones, qué es la corrupción que está detrás, cuáles son las razones que llevaron a Ecuador a este auge del crimen organizado y sus alianzas, obviamente, con elementos internacionales. Paul, había un tema que dijiste en la intervención previa, y era como ahora hay una confrontación directa entre Correa y Noboa, uno que tilda al otro de inexperto o que básicamente el cargo le está quedando muy grande. Mi pregunta es, porque sí, se fugó el alias El Fito, pasó todo estos elementos, y esto es una pregunta que capaz no puede haber una respuesta directa, pero ¿es que acaso todos estos elementos, a pesar que tengan toda su razón histórica de por qué llegamos a ese outbreak de violencia, no es que detrás de eso está el correísmo, que busca una manera de hacer oposición política y también de llevar al país a una ingobernabilidad precisamente para beneficiarse de esa crisis de poder, de gobernabilidad, de estabilidad? Sí, ese es un tema muy interesante. Es una hipótesis que los medios de comunicación tradicionales en Ecuador la difunden y la manejan. En eso sí me parecería importante ser muy preciso en el manejo en el que se da de efectivamente la causalidad entre las acciones de Correa y el crimen organizado. El primer punto que es importante tomar en cuenta desde ya una óptica investigativa, desde una óptica académica, es el concientizar cuál es la afinidad que el individuo tipo que está en un grupo de delincuencia organizada va a tener con qué candidato político. Entonces, independientemente, pongamos la suposición de que Correa en lo más mínimo dialogue, ni intervenga, ni converse con ninguna persona que está relacionada con el crimen organizado. Las personas como tal de estratos más bajos, las personas como tal de entornos marginados y las personas como tal de los lugares en los que Correa generó mayor inversión pública y donde dio mayores transferencias de dinero, van a tener una afinidad con esta agenda política. Van a tener una afinidad con ideas de izquierda, van a tener una mayor afinidad con la idea de recibir transferencias económicas, van a tener una mayor afinidad con la idea de un presidente que tenga una mayor, una idea de un mayor diálogo con los grupos en vez de una confrontación. Inherentemente estos grupos, incluso preguntando a las personas que no son parte de los grupos de delincuencia organizada en las zonas marginales, ellos no están del todo en contra de esos grupos organizados. ¿Por qué? Porque les generan compras en sus tiendas de barrio, les generan consumos dentro de sus negocios de comida, de entretenimiento. Entonces, esas personas, si tú les preguntas, ¿qué tan en contra estás del crimen organizado? ¿Qué tan en contra estás del narcotráfico? ¿Qué tan en contra estás de una agenda redistributiva de izquierda? A todas las preguntas se van a decir que muy poco o para nada. Entonces, aun cuando Correa no intervenga de ninguna forma, va a tener afinidad en estos sectores de la población, en estas estructuras, en estos escalafones de las clases sociales. Ahora, el tema está en la siguiente parte, de decir que sería absolutamente ingenuo también no ver las diferencias de evidencias que muestran a un grupo de funcionarios durante el correísmo e incluso a altas cúpulas de ese momento con relaciones directas, con conversaciones claras. Ahora lo que sucedió en Ecuador, que fue uno de los casos
más grandes, que es el famoso caso Metástasis, un caso donde se destapó muchísima corrupción que había antes, vínculos de la función judicial con los grupos de crimen organizado, que ha sido uno de los casos más grandes de corrupción de la historia del país. Este evento que ligó jueces, fiscales con grupos de delincuencia organizada, mostró o dio cuenta de diferentes conversaciones telefónicas, de diferentes contactos telemáticos que existían entre funcionarios del correísmo, personas que han sido afines de la Revolución Ciudadana, y otros grupos de delincuencia organizada que se beneficiaron de la política no confrontativa del correísmo. Entonces, yo creo que en base a la evidencia, al menos a la que yo he tenido acceso, no puedo encontrar un vínculo directo que pueda atribuir la crisis de gobernabilidad, al correísmo. Lo que sí encuentro son claros indicios, y dos cosas. Uno, ¿le beneficia al correísmo que Daniel Noboa tenga una mala campaña, que gestione malas cosas y que existan varios escándalos? Totalmente. Pensemos en lo que va a pasar en 2025 en las elecciones. Segundo punto, ¿le beneficia el correísmo, las cúpulas del correísmo anteriores y los perfiles del correísmo han tenido relaciones o se han visto inculpados con actos de corrupción? En un porcentaje alto, sí. Y en un porcentaje alto han tenido vínculos con grupos que están a favor de ellos y que les gustaría que ellos vuelvan al poder. Entonces, eso es lo que yo creo que hasta ese nivel de desagregación o ese nivel de análisis se puede llegar teniendo un rango de confianza elevado. Después, yo puedo dar mi opinión y elucubrar desde ahí, en el que yo considero, y eso ya se vuelve más un aspecto subjetivo, en base a la evidencia que yo he tenido disponible, que sí existe un vínculo más simbiótico entre el correísmo y estos grupos de delincuencia organizada. Pruebas fidedignas de eso o elementos que permitan hacer esa causalidad, no los tengo. Debería profundizar más en ese tópico, que no está ligado al 100% con mi línea principal de investigación, está ligado de manera subsidiaria, pero no directamente. Y también yo sigo mucho la evidencia que va por detrás de las publicaciones de otros pares académicos, donde tampoco he encontrado esa causalidad directa. Entonces, hasta ese momento, esa causalidad absoluta no, pero sí, decir que a Correa le beneficia que le vaya mal a Daniel Noboa, sí, y que a los grupos organizados le beneficia que Correa vuelva a la presidencia, también. Entonces, creo que hasta ahí, con totalidad de seguridad, y lo demás sí, la elucubración que pude dar. Mira, efectivamente es un tema, como tú dijiste al principio, hay que tocarlo con pinzas, pero, y está esa evidencia, no es empírica, pero es una evidencia que se puede decir que una correlación ahí extraña, digamos, de conveniencia de que entre delincuencia y Correa, y que al final de cuentas a esta vertiente política, vertiente correísta, si se quiere, le conviene esta situación de descontrol que hay en el país, porque baja la popularidad del presidente Noboa. Entonces, además de eso, efectivamente me reservo mis comentarios personales, pero sí hay que tomarlo con pinzas. Y sabes que, tomando de nuevo el comentario que tú hacías sobre la corrupción, me gustó bastante, porque lo que decía Daniel también es la eterna enfermedad de América Latina, pero tenemos que tomar en cuenta también, y lo estaba pensando mientras hablabas, de la mayor cantidad, la mayor población de nuestra región es pobre. Y efectivamente los políticos son representación de esa población, vienen muchos de la pobreza. Entonces, ¿hasta qué punto la pobreza y esos cargos de poder popular también tienen un nivel de corrupción? Y a lo que voy es, tenemos una imagen nueva, que es Daniel Noboa, que era una familia de las más ricas, pero no la más rica de Ecuador. Entonces, en ese sentido, esos incentivos de robar para aumentar mis niveles de ingresos y salir de la pobreza ya no existen, porque él ya no es pobre, ya todo el mundo sabe que él no es pobre, que viene de rico de cuna, como se dice. Entonces, yo creo por ahí que puede haber una reducción de la pobreza. Escucho tus comentarios también, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser esa relación. Pero lo que voy con todo esto es que en definitiva está tomando el actual político de una manera distinta. Entonces aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, tú bien dijiste, en 90 días no podemos dar una conclusión sobre cómo hacer el gobierno, pero sí está atacando estos fuegos que se han ido prendiendo de manera efectiva. Y una manera también de verlo es ese acuerdo bilateral que ha tenido con los Estados Unidos en una cooperación, un plan de apoyo casi de más de 90 millones de dólares en seguridad. Eso ya se muestra que está actuando con rapidez el gobierno Noboa. Aparte de eso, ¿cómo ve estas medidas la población,
Paul. Y también cómo o qué medidas podemos esperar a futuro, medidas para reducir esta desigualdad, estos niveles de corrupción y aumentar la transparencia en las políticas públicas. ¿Qué podemos esperar de nuevo en todo esto? Sí, nuevamente, totalmente de acuerdo, justo lo que tú dices es muy importante. Yo miro que es difícil, Novoa está asumiendo un espacio difícil. Em, Ahora, la percepción ciudadana en general de las personas, como dices tú, que han sido ricos de cuna, se desgastó mucho durante Lazo, porque durante Lazo teníamos ese mismo argumento de decir, si Lazo es un banquero que tiene tanto dinero, ¿por qué va a necesitar hacer más dinero, no? Eso creería yo que en un punto es razonable pensarlo y creería que la mayoría de seres humanos que llegarían a ese nivel de patrimonio pues, se quedarían tranquilos. Ahora, el tema está en que quizá tienes otros familiares y otras personas que tienen más ambiciones, aun cuando los perfiles puedan ser perfiles que han sido ricos de cuna o que han tenido una posición acomodada. El problema es que la naturaleza humana, yo creo que la evidencia más fuerte, sobre todo en los últimos años, nos muestra que es contingente. Los experimentos que se han hecho en psicología muestran que esa naturaleza es contingente y que en algunos eventos puede ser altruista y en otros egoísta, y a la vez los seres humanos son divergentes en cuanto a sus necesidades y sus satisfacciones. Quizá para una persona puede ser completamente satisfactorio tener 3 casas y tener un helicóptero y con eso se sienten realizados y satisfechos, pero si conocen a un familiar o un amigo que no solo tiene eso, sino que tiene un jet privado y que tiene un chalet en Europa y que tiene también un edificio en Dubái, entonces esa ambición quizá puede no llegar a tener un tope. Lo que sí es cierto es que obviamente si es que vienes de un entorno popular donde has tenido restricciones materiales concretas, es decir, que no has tenido la capacidad siquiera de satisfacer tus necesidades calóricas mínimas de 1500 calorías al día, en ese entorno es mucho más fácil llegar a un cargo medio y que un salario o poder sacar de ahí $1000, $2000 es más atractivo que quizá para un perfil alto sacar esos $1000, $2000 es algo que estuviste acostumbrado toda tu vida y que no te genera un incentivo. El problema quizá yo creo con esos perfiles es que muchas veces sí ambicionan actos de corrupción más grandes, o golpes más grandes, lo que se vio durante Lazo de cúpulas de poder que sí estaban buscando que el cuñado de Lazo directamente casos de corrupción que llegan a superar 15, 20 millones de dólares, cosas que estamos hablando de volúmenes más altos e incluso una red organizada donde se mueve 20 veces lo que acabo de decir. Ahora, viendo un poco el tema de Novoa o de las soluciones que efectivamente da, yo creo que también hay que prestar atención a la personalidad de Novoa. Novoa, un político joven, su experiencia que tuvo fue, claro, presidente de la Comisión Económica en la anterior asamblea que la disolvió Lazo, se movió bien, hizo bien las cosas, tuvo contacto con el territorio, pero también yo creo que es importante atender un poco algunos rasgos que ya nos dimos cuenta de su personalidad respecto a los temas de el culto a la personalidad o los temas de quizá producto de su edad, algunas posiciones o comentarios que pueden ser un poco delicados, incluso de los perfiles que están alrededor, que también son bastante jóvenes, que sí a la población, sobre todo empobrecida, no le genera tanta simpatía el hecho de que existan referencias un poco despectivas, aporófobas o en ese sentido un poco distantes de la realidad que nos traen el recuerdo reciente de Lazo. No digo yo que tenga ninguna conexión, pero creo que mucha de la población en Ecuador en este momento es muy distante a esas posiciones donde los perfiles que vienen de entornos bastante acaudalados muestran más opulencia y son más expresivos en eso. Quizá Novoa peca un poco en términos de imagen de proyectarse de esa forma. Pero por lo demás, yo sí creo que lo que sí se está viendo, y es algo que esa esperanza no se veía quizá desde los inicios del correísmo. Los inicios del correísmo fueron un momento donde Ecuador, obviamente en el otro lado del espectro político, vio con esperanza del fin del neoliberalismo y el clamor, lo que pasó, parecido a lo que pasó en Venezuela, y la idea de que todo iba a ir para mejor. Luego hubo un fin pronto de esa luna de miel en los dos países, pero en este caso creo que se está volviendo a ver algo parecido, donde sí la población más empobrecida sigue con algunas reservas respecto a algunas posiciones, posturas, sobre todo de otros funcionarios del entorno del presidente,
y a la vez la vicepresidenta que Noboa de manera inteligente le relegó a cargos muy subsidiarios porque ella recordemos que ella es una línea mucho más alejada del centro y de una perspectiva que es bastante más pro mercados, pero desde una perspectiva elitista, y eso en términos de campaña, en todos los analistas votaban que quizá le sacaba 5 o 6 puntos a Noboa, y Noboa hizo bien desde el inicio de la campaña relegarla a asuntos exteriores y algo muy concreto donde ella ha pasado desapercibida, pero en general la población a Noboa lo ve de manera positiva, su aprobación ahorita es alta, pero sí tiene sus reservas. Muchos de los comentarios que yo he podido escuchar de personas que sí tienen conexión con sectores populares es esas reservas que tienen, y también el recuerdo del correísmo por haber sido Correa un presidente muy cercano a la gente, un presidente que iba muy a coger y comer el arroz una visión más populista, ¿no? Comer el arroz, el cocolón de los sartenes de los lugares donde iba. Esa idea es un poco de diferentes formas de hacer política que a nuestras poblaciones ya sabemos cuál les parece más cercana que otra, ¿no? Mira, Bueno, incluso aquí antes en Europa de... pasa, ¿no? Ese encanto con el populismo no es un mal únicamente Sí, sí, latinoamericano. sí. No, y bueno, ya básicamente estamos al final del programa. Ha sido, yo creo que unos 50 minutos aquí intensos de contextualizar lo que ha pasado y ver con mente fría, analizar con mente fría lo que pasó a principios de 2024 en Ecuador. Pero te hacía la pregunta porque es eso, somos también una región, a la gente creo que clasista enclosetado, o sea, somos un continente, una región muy clasista y a veces no se quiere asumir, y eso pesa mucho en las elecciones que hacemos, en elecciones cuando me refiero del voto popular, pero estamos ahora en un punto de inflexión donde ya se están rompiendo esos paradigmas. Es una pregunta que hago al aire, aquí a quien nos escucha. Estamos ya finalmente rompiendo esos paradigmas de que evidentemente el que es pobre es malo o es bueno, y el que es rico es malo porque robó todo el dinero. Y estamos ya finalmente entendiendo que no tiene nada que ver, que las intenciones son lo que vale, las intenciones de hacer política y de hacer el bien para los demás es lo que estamos viendo y lo que tenemos que empezar a valorar hoy en día en nuestra región, en América Latina. Querido oyente, los dejamos aquí esta pregunta al aire para que en los comentarios de YouTube y también en la radio nos la hagan y se la hacemos llegar también a nuestro amigo Paul desde aquí, desde afuera, ¿ok? Entonces, Daniel, bueno, ya estamos también a lo último. Yo, Paul, rapidito, 4 minutos para que me respondas algo. Estuviste justo en Quito mientras Guayaquil estaba prendido en fuego, bueno, partes de Guayaquil, y la pregunta es la desinformación. De hecho, leí un artículo en New York Times que había un periodista ecuatoriano que él decía que, bueno, la desinformación fue más dañina porque nada más en Guayaquil habían reportado 53 hechos de violencia extrema, de los cuales nada más 18 habían sido comprobados, ¿no? De tiroteo, tomas, secuestros de edificios y cosas por el estilo. Estuviste en Ecuador, ¿qué tanto fue el peso de la desinformación durante esta crisis? Sí, lo que tú dices es clave tanto a nivel nacional como internacional. Creo que hubieron agendas internacionales que usufructuaron de esa desinformación. Acá en Estados Unidos, desde el ala más conservadora del Partido Republicano, y en Europa, desde las facciones restauracionistas y de extrema derecha de la mayor parte de países, se utilizó ese mecanismo de desinformación y la reproducción de videos anteriores, videos falsos, videos que se habían grabado en Colombia, videos que eran de México, cosas completamente descontextualizadas que se utilizaron, se reportaron y se reproducieron por la idea de excluir en términos migratorios a la gente de América Latina y decir que frases como estos son el tipo de inmigrantes que el presidente Biden está dejando entrar a Estados Unidos, y salían fotos de personas en tanques de guerra que fueron completamente falsas, inexistentes. En Europa lo mismo, en medios que yo sigo, medios franceses, medios alemanes, medios españoles, la misma idea de este es el tipo de inmigrantes que estamos trayendo de América Latina, no hablando ya solo de Ecuador, sino de toda América Latina. Y a la interna también, la idea de querer difundir pánico total, querer que la gente quiera oponerse al presidente, muchas personas por el pánico de lo que se sobre todo durante el 7 y 8 hubieron volúmenes de desinformación absolutos donde la gente le decía, presidente, déles lo que quiera, presidente, dé a torcer el brazo porque estamos a punto de que se me metan a la casa y nos revienten. Algo que fue, yo creo que no es
para nada y está muy lejos de ser la realidad que sucedió en el país. El país vivió un momento crítico, totalmente cierto. Un medio de comunicación fue tomado, siguen sus investigaciones, totalmente cierto. Hubieron situaciones críticas, ok, pero lo que se vendió o lo que se dijo que estaba pasando, yo creo que va bastante alejado de la realidad y fue un instrumento que se utilizó, incluso si queremos volver a la tesis central, que también podría beneficiar al correísmo porque generaba ingobernabilidad, generaba pánico y la población quería que el presidente ceda y le dé lo que quiera a los grupos organizados para que pare o cese lo que ellos estaban percibiendo que era el inicio de una eclosión total al más puro estilo de crisis de Medio Oriente. Entonces, nada, yo creo que esa fue la situación, pero otra vez, y yo creería que para cerrar sería un mensaje importante, el pensar que en primer lugar es importante que la sociedad civil y siempre tome en cuenta que es un proceso dialéctico, es un proceso dual, en el que tanto el ciudadano tiene que tener una acción activa para generar un cambio, cuanto debe exigirle al político que también tenga un proceder probo. Entonces, la ciudadanía, el rol que debe tener la ciudadanía es mantenerse informado, exigir a los medios de comunicación que tengan altos estándares de calidad, de difusión, y a la vez también desde sus entornos de las prácticas diarias, buscar la excelencia en esas prácticas diarias, buscar la excelencia en no coimar, buscar la excelencia en evitar la corrupción, buscar la excelencia en trabajar de la mejor calidad, para que de esa forma, con un estándar moral correcto y un estándar moral equiparado para el político y para el ciudadano, le puede exigir lo mismo a su representante, le puede exigir lo mismo a quien está tomando mandos de acción, porque no sería coherente que dentro de una vida absolutamente desorganizada, en una vida absolutamente dionisiaca, si se quiere, empujada hacia la corrupción, la desestructuración, el mínimo esfuerzo, le exijamos a políticos alta probidad, alta calidad, que hagan un delivery de bienes públicos adecuados, porque termina siendo algo incoherente. Bueno, creo que Totalmente. mejor moraleja para cerrar el programa no has podido decir, Paul, así que es una invitación a la ciudadanía que precisamente hay que fomentar es ciudadanía, que es la sociedad, es la colectividad de todos los individuos que vivimos un estado, una nación, y además si uno mismo como individuo no presta su mejor esfuerzo para esa sociedad a la cual queremos alcanzar, el cambio no llega. Y es que el cambio no simplemente llega, como decía Paul antes, por un cambio de élites, ¿no? El que venga a gobernar, el cambio en las cabezas del poder, no necesariamente es eso. También si el resto de la sociedad se queda allí, pues plasmada en lo que ha sido esos complejos atávicos que nos hemos arrastrado de generación en generación, como puede ser la corrupción internalizada, el cambio no llega. Pero agradeciéndote, Paul, por estar con nosotros también en esta otra oportunidad. Ecuador y Venezuela son países que hemos estado unidos políticamente a lo largo del siglo XX y bueno, también en el siglo XXI como que un poco más de lo que éramos históricamente. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nada, para recordarles a nuestra audiencia que este programa llegó a usted bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador, en la vicepresidencia ejecutiva Hansen Labrador, en los controles técnicos Melanie Horfila y Néstor Alba, en la plataforma transmisora Luis López y frente a los micrófonos quienes saluda Daniel Morato y Jorge Michael. Así que la invitación es hasta el próximo martes. Hasta luego.